estamos con un debutante para mi programa, para honra tuya y mía. El doctor, PhD, profesor, columnista, articulista en la web, Jesús Cacique. ¿Por qué razón? Con la misma cantidad de real, uno compra cada vez más poquitico. No es una sensación de que no le alcanzan a uno los reales, papá. Exactamente. Muy gentil por tu invitación, Berenice, y un honor estar aquí en tu programa. En primer lugar, cuando llegó el presidente Hugo Chávez al gobierno, una de las premisas era fomentar la producción. ¿Qué es fomentar la producción o incrementar la producción? Que la señora que nos está viendo a través de las cámaras de Radio Caracas Televisión, su esposo consigue empleo, va a tener más prosperidad en el hogar, va a generar más ingresos, le van a alcanzar los recursos para comprarse un mercado, va a tener un poder adquisitivo boyante. Lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Con el presidente Hugo Chávez, hasta la fecha, lo que ha ocurrido es se han cerrado 4.000 empresas. Eso significa que hay más desempleo, eso significa que hay más pobreza y una mayor descomposición social. La indisciplina fiscal del gobierno. ¿Qué significa una indisciplina fiscal? Que el gobierno gasta más recursos que son de todos nosotros los venezolanos, y para compensar esos gastos, a ustedes, la señora que nos está viendo a través de las cámaras, tiene que incrementar los impuestos. El gobierno, cuando incrementa los impuestos, eso genera un fenómeno que se denomina en economía inflación. ¿Y por qué incrementan los precios? Porque no hay producción. Y le voy a indicar con una cifra: con el presidente Hugo Chávez la inflación acumulada hasta la fecha es 690%. ¿Qué significa 690%? Sencillo, que lo que costaba cuando llegó el presidente Hugo Chávez un bolívar, ahora cuesta 8 bolívares. Entonces, ese es el incremento en los precios que ha habido en 10 años y 9 meses con el presidente Hugo Chávez. En segundo lugar, lo que es los alimentos. En el sector alimentos, específicamente el sector agrícola, la inflación ya acumulada para este año es 50%. Eso significa que si usted iba al mercado en el año 2008 y compraba 5 tomates, ahora lo que puede usted comprar son 2 tomates únicamente. Que desde que se estableció el bolívar fuerte hasta la fecha, la inflación acumulada es casi del 60%. Significa que este billetico de 20 bolívares que nosotros vemos, este billete de 20 bolívares que vemos 20 bolívares fuerte. 20 bolívares fuertes que vemos aquí a través de la cámara, equivale a la fecha únicamente a 12 bolívares. O sea, una cosa como así. Algo, para ser más específico, como la mitad prácticamente. Es lo que vale un billete de 20 bolívares. Por eso cuando usted va al mercado o va al supermercado o va a efectuar alguna compra, no le alcanza el dinero. Y hay que aclarar algo, Berenice, que el salario mínimo, tanto que se jacta el gobierno que indica que es el más alto de América Latina, esto es un análisis muy sesgado, porque a nosotros los venezolanos no le interesa que el salario mínimo sea alto, sino lo que le interesa es el poder adquisitivo que alcance para comprar y para pagar el apartamento, la hipoteca, etcétera. Que alcance el dinero exactamente para la cobertura de sus gastos en bienes, en servicios, en alquileres, y también para distracción, porque todos nosotros los venezolanos tenemos derecho de ir a un cine, tenemos derecho también de salir y tenemos derecho también de divertirnos, pero lamentablemente los recursos no nos alcanzan ni para ir a un cine. ¿Qué es eso del presupuesto paralelo? Bueno, la Asamblea Nacional tomó la decisión de reconducir el presupuesto. Señora ama de casa, ¿qué es reconducción del presupuesto? Usted gastó el año pasado 1.000 bolívares fuertes y este año usted estima que va a gastar 1.000 bolívares fuertes. Eso es falso, porque tiene que tomar en consideración la inflación. Entonces, si la inflación este año es el 30%, usted va a gastar 1.300 bolívares. Entonces, el presupuesto de la nación no lo ajustaron, no ajustaron los ingresos, no ajustaron los gastos y lo dejaron en el mismo nivel del año 2008. ¿Cómo se denomina esto en finanzas públicas? Reconducción, que es igual el presupuesto este año al año anterior. En segundo lugar, el último informe de la OPEP, que reporta los niveles de producción de cada uno de los países, indica que Venezuela está produciendo petróleo, porque somos un país monoexportador, monoproductor de petróleo, 2.2 millones de barriles diarios. En el presupuesto, Berenice, establecieron 3.1 millones de barriles diarios. ¿Será que estamos produciendo en la luna 900.000 barriles diarios? Porque no sé de dónde salen estas cifras del gobierno central. El ingreso petrolero para el próximo año, según cifras del gobierno, serían 30.600 millones de dólares.
que con 30.600 millones de dólares, si usted realmente es una persona responsable, es un gobierno responsable, usted que está desempleada podrá generar más empleo, podrá resolver los problemas de la salud. Cuando usted vaya a un hospital no va a tener que pasar por tantas calamidades, por una situación tan precaria. Cuando usted lleve a su niño a la escuela no se le va a estar cayendo el techo a la escuela. Bueno, si los recursos fuera de todos nosotros los venezolanos, entonces tendríamos calidad en salud, calidad en educación y en infraestructura. Lo que sí es de todos nosotros los venezolanos es la deuda, porque este gobierno nos endeudó en 1.600% en deuda interna en 10 años y un semestre. Eso sí es de todos nosotros los venezolanos. Mi nieto nació hace 4 meses. ¿Cuánto es la deuda per cápita? ¿Cuánto debe mi nieto? ¿Con cuánta deuda nació mi nieto? Tu nieto, su sobrino, el hijo de Jaime y todos los niños de Venezuela, cuando llegó el presidente Hugo Chávez, tenía una deuda cada uno de nosotros los venezolanos de 636 bolívares fuertes. De los bolívares anteriores, 636.000 bolívares de los anteriores. O sea, un nivel superior a medio millón de bolívares. Actualmente, la deuda de cada uno de nosotros los venezolanos es 3.805 bolívares fuertes o 3.805.000. Entonces, eso significa que como estamos nosotros endeudados, el gobierno de alguna forma u otra, sí, casi 4 millones de bolívares, el gobierno de alguna forma u otra, con estos niveles de endeudamiento, tiene que generar ingresos. ¿Y cómo genera el gobierno ingresos? Bueno, tiene 2 mecanismos básicos. En política fiscal es aumentar los impuestos, o en política cambiaria sería una corrección cambiaria del tipo de cambio o una devaluación. Pero para terminar de redondearlo el presupuesto, Berenice, para terminar de redondear el presupuesto, todos los organismos indican que el próximo año va a estar en $60 el precio del barril de petróleo. ¿Qué pasa con los $20? Ese excedente sería aproximadamente de unos 15.330 millones de dólares. Bueno, 15.330 millones de dólares que van a quedar a discrecionalidad del gobierno central para dilapidar, para derrochar los recursos y para seguir financiando a los países afectos a la revolución y para la campaña electoral. Entonces tenemos presupuestos paralelos como el FONDEN, que en reiteradas oportunidades hemos venido señalando que el Fondo de Desarrollo Nacional, que fue creado en el año 2005, el FONDEN debería, Berenice, pasar y debería incorporarse al presupuesto de la nación. Para nosotros, Berenice, Jaime y todas las personas que nos están viendo a través de las cámaras, sepa en qué gasta el gobierno. Resulta ser que el FONDEN ha recibido 58.000 millones de dólares y desconocemos cuál ha sido el destino de esos recursos. Ahora también hay otra manera de conseguir recursos. El fondo chino, el fondo japonés y vender a futuro el petróleo, porque cuando tú estés viejito y yo esté viejita y tu hijito y mi nieto sean profesionales, tienen que venderle el petróleo a los chinos por 8.000 millones de dólares de hoy al precio que lo estamos vendiendo hoy. Y si el barril cuesta 100 millones $100, tendrán que vendérselo a $40. Sí, efectivamente, Berenice, ya tenemos nosotros un país, claro, por supuesto, y eso, aparte que eso es criminal. Eso es una traición a la patria y a todos nosotros los venezolanos estarnos endeudando y estarnos hipotecando en estos niveles. Si nosotros revisamos lo que es, ¿verdad?, el nivel de incremento de deuda desde la época de Guzmán Blanco hasta la fecha, bueno, la cifra acumulada es muy inferior a la hipoteca, al endeudamiento que tenemos nosotros los venezolanos. En términos consolidados, Berenice, la deuda del Estado este año va a cerrar alrededor de 86.000 millones de dólares. Cuando el gobierno deje de generar ingresos, tiene que buscar alguna forma de generar ingresos, valga la redundancia. ¿Cómo? Emitiendo deuda, como lo acaba de efectuar con los bonos 19 y los bonos 24, ¿verdad? Que el gobierno a través de esta emisión de los bonos 19 y bonos 24 fomenta la fuga de capitales, y tanto que el gobierno indica de que en Venezuela la fuga de capitales ha disminuido y lo está fomentando a través de esta emisión de bonos. PDVSA está con problemas técnicos de flujo de caja. Obviamente PDVSA no está quebrado porque es del Estado y PDVSA tiene esto hasta el infinito, puede endeudarse. El problema es que cuando este gobierno deje de gerenciar en el país y llegue un gobierno nuevo, bueno, las condiciones de PDVSA son prácticamente inauditables. El gerente se conoce cuando hay escasez de recursos y no cuando hay abundancia de recursos. Entonces vamos a conocer ahora todos nosotros los venezolanos al presidente Hugo Chávez con escasez de recursos, endeudándonos, hipotecándonos
impuestos, bueno, y una serie de fallas y de déficits fiscales en el país que de alguna forma u otra lo tendrá que compensar, ¿verdad? O lo tendrá que resolver el presidente Hugo Chávez. El gobierno en 10 años tuvo ingentes recursos y nosotros los venezolanos vivimos hechizados con unos recursos ingentes. Ahora que el gobierno tiene ya problemas de ingresos, bueno, ya veremos entonces la calidad de gerente que tenemos en el país. Gracias por haber venido, los chismes de la bicha. Me aclaraste lo que no sabía. Gracias, Berenice, por tu invitación, muy gentil de tu parte. ¿Viste qué buena sorpresa? No te apartes de nuestra sintonía. Después de este breve corte vienen las 5 preguntas que se hacen todos los venezolanos, como por ejemplo, ¿vamos a contar contigo todos los meses? Con todo gusto, Berenice, aquí estaré contigo. Una de las preguntas, ¿dónde están los reales? Ya vuelve La Bicha